Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática, lección número 9, una vida de alabanza. Hace muchos siglos decían los hijos de Israel, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra ajena? Lamentaban los cautivos judíos junto a los ríos de Babilonia cuando sus captores les pidieron que cantaran alguno de los cánticos de Sión. De hecho, ¿cómo podemos cantar y alabar a Dios en medio del sufrimiento y la muerte? ¿Sabes que esta pregunta encarna una de las grandes paradojas del cristianismo? Una vez más, lo esencial aquí es comprender la fuente de alegría y alabanza, Dios mismo. Tener tal entendimiento no significa que Dios nos obligue o programe a cantar sus alabanzas. Por el contrario, si fuera cierto que Dios nos predestina para alabarle, pues el mundo estaría haciendo precisamente eso al unísono. Pero obviamente este no es el caso. Más bien, Dios es la fuente de alabanza por ser quien es, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro Juez y nuestro amigo. Él es asombroso. Y un principio básico de la vida cristiana en este mundo es que alabar a Dios en el crisol es posible cuando vivimos una vida continua, no ocasional de alabanza. Y otro principio es que alabar a Dios en tiempos de crisis surge de nuestra relación con Dios, en la que lo conocemos, amamos y confiamos en Él. La lección de hoy destaca dos temas principales. La alegría y la alabanza están enraizadas en nuestra profunda y significativa relación con Dios, como parte de nuestra vida, como estilo de vida. El gozo y la alabanza cristianos no solo son beneficiosos para nuestra salud y para superar los crisoles, sino que también son usados por Dios para salvar a otros. Veamos este tema en más detalles. Este es el momento de buscar tu Biblia. Ve por tu Biblia, en un momento más regresaré. Comencemos con este versículo muy corto, pero que tiene un gran significado y dice muchísimo. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Siempre es fácil aclamar a Dios con alegría cuando sentimos gozo, ¿verdad? Sin embargo, cuando las cosas van mal, cuando estamos en la peor situación imaginable, o nos martillamos el dedo, o tenemos un accidente, ¿verdad? Cuando el crisol se escalda, se vuelve más caliente, no es tan fácil. No obstante, es precisamente entonces cuando necesitamos alabar a Dios. Quizás más que nunca porque la alabanza es un medio que nos ayuda a conservar la fe. Por cierto, la alabanza puede transformar hasta nuestras circunstancias más tenebrosas. Tal vez no en el sentido de que cambie los hechos que nos rodean, sino que puede cambiarnos a nosotros y a quienes nos rodean, de una manera que nos ayudará a enfrentar los desafíos. La alabanza es fe en acción. Quizás no siempre nos resulte natural, pero cuando practicamos la alabanza para que se convierta en una parte natural de nuestra vida, tiene el poder de convertir y de conquistar. Bueno, ¿qué es la alabanza? ¿Cómo podría ser un arma espiritual poderosa en circunstancias difíciles? ¿Cómo puede transformarnos a nosotros y cambiar la situación que nos rodea? El gran escritor ruso Fyodor Dostoyevsky había sido condenado a muerte, pero a último momento le conmutaron la sentencia. En su lugar pasó años en prisión. Y sobre su experiencia en la prisión escribió, él dijo, cree hasta el final, aunque todos los hombres se extravíen y seas el único fiel que quede, aún así lleva tu ofrenda y alaba a Dios en tu soledad. Bueno, en estas lecciones ya hemos visto que Pablo soportó una oposición y persecución increíbles. Pero ahora está sentado en una prisión romana y aún así no está deprimido. Escribe ávidamente para animar a los creyentes de Filipos. Filipenses 4:4-7. Regocijaos en el Señor siempre. Os digo, regocijaos. Y sigue, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, o sea, preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, él estaba escribiendo desde una prisión maloliente, en un sótano, allí en Roma. ¿Cómo crees que Pablo pudo haber escrito esto? Siendo que estaba en esa prisión horrible, húmeda, maloliente y oscura. En este pasaje, ¿cuáles son las claves para obtener la paz de Dios? No hay duda que fijar los ojos en Dios por fe y alabarle. Ahora, amigos, una cosa yo sé que es alegrarse cuando todo va bien, pero Pablo nos exhorta a regocijarnos ¿cuándo? Siempre. Y eso puede sonar extraño, porque si tomamos literalmente lo que Pablo escribe, hay dos implicaciones fundamentales para nosotros. En primer lugar, si el mandato es que nos regocijemos siempre, esto significa que debemos hacerlo incluso cuando no haya motivos para regocijarnos. Pero en segundo lugar, para regocijarnos siempre también tendremos que aprender a hacerlo en los momentos en que no nos apetezca. Y Pablo nos exhorta a alabar a Dios, aunque muchas veces nos parezca poco natural y hasta irrazonable. O sea, tenemos que crear el hábito, ¿verdad? Pero como veremos precisamente porque hay ocasiones en las que parece irracional que nos regocijemos. Es lo que se nos exhorta a hacer. En otras palabras, la alabanza es un acto de fe. Así como la fe no radica en nuestras circunstancias, sino más bien en la verdad acerca de Dios, la alabanza es algo que no hacemos porque nos sintamos bien, sino por la verdad de quién es Dios y lo que ha prometido. Y curiosamente, es esa fe la que comienza a determinar nuestros pensamientos, sentimientos y circunstancias. Ahora consideremos otra gran verdad. La oración derriba muros. Hay una expresión en inglés que dice encerrarse pintando hasta un rincón. Imagínate que estás pintando el piso de una habitación, pero luego te das cuenta de que terminaste en una esquina y no puedes salir salvo que pises sobre la pintura fresca. Tienes que quedarte allí hasta que se seque. Y a veces nuestra fe parece arrinconarnos, ¿verdad? Llegamos a una situación, al igual que la pintura fresca en el piso, nuestra fe nos atrapa aparentemente. ¿Y ahora qué hago? Y contemplamos la situación y una de dos, o tenemos que rechazar a Dios, la fe y todo lo que creemos, o nuestra fe nos obliga a creer lo que parece imposible. Bueno, mira, Dios arrinconó a los israelitas y con un propósito. Después que el pueblo vagó durante 40 años por el desierto, Dios no condujo a su pueblo a praderas desocupadas y pacíficas. Dios los condujo a una de las ciudades más fortificadas de toda la zona. Entonces tuvieron que caminar alrededor de Jericó en silencio durante 6 días. Pero al séptimo día, Dios hace grandes cosas el séptimo día, ¿verdad? Dios le indicó que gritaran y que ese grito junto con las trompetas les daría la victoria. ¿Qué estaba tratando Dios de enseñarles a los israelitas? Bueno, gritar fuerte no iba a causar vibraciones que hicieran caer los muros, no. Pero cuando Dios convocó a los israelitas a gritar, era el mismo tipo de grito del que David escribe en el Salmo 66, que dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Este grito era una alabanza. Y después de 6 días de observar los enormes muros, debieron haber llegado a la conclusión de que no tenía ninguna posibilidad de derribarlos por su cuenta. ¿Qué dice la Biblia? Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Esto dice el libro de Hebreos. Amigos, cuando Dios está a punto de hacer algo nuevo en nuestra vida, posiblemente nos lleve a Jericó, porque tal vez deba enseñarnos que el poder para triunfar no viene de nuestras fuerzas y estrategias. Y aquí hago un paréntesis, que en cuanto al avance de la obra y la terminación de la obra en lugares tan difíciles como India, donde se hablan 1652 idiomas y dialectos, muros imposibles, pero Dios tiene un plan y una estrategia. Avancemos por fe. Él dará la victoria. Todo lo que necesitamos, amado, está fuera de nosotros. Por lo tanto, no importa lo que haya frente a nosotros, no importa cuán insuperable pueda parecer, nuestra función es alabar a Dios, la fuente de todo lo que necesitamos. Eso es fe en acción,
Dios permita que tengamos esa clase de fe que nos lleve a actuar. Bueno, alabar al Señor quizás no sea natural para nosotros, incluso en circunstancias favorables. Bueno, entonces, si no lo es, cuando las circunstancias son favorables, ¿qué decir entonces cuando las cosas se vuelven peores? ¿Cuánto más difícil será alabar en las malas? Sin embargo, eso es lo que somos llamados a hacer. La alabanza es algo que debemos practicar hasta que, de ser una actividad que realizamos en un momento determinado, escucha bien, pase a ser una atmósfera en la que vivimos. Y la alabanza no debería ser tanto un acto específico como un estilo de vida específico, ¿verdad? Salmo 145, 1 al 21. Son varios versículos, pero nos hablan de la alabanza. Escucha. Te exaltaré, oh Dios mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos, y los salvará. Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. ¡Qué maravilla de salmo! Qué lindo memorizarlo, ¿verdad? El gran predicador británico Charles Spurgeon escribió un libro titulado La práctica de la alabanza, The Practice of Praise. Está basado en el versículo 7 del Salmo 145. Y mediante este breve versículo, Spurgeon llama nuestra atención a 3 cosas importantes que pueden ayudarnos a desarrollar la alabanza en nuestra vida. Número 1, practicamos la alabanza cuando miramos a nuestro alrededor. Si no miramos a nuestro alrededor para ver la grandeza de Dios, no tendremos ninguna razón para alabarlo. Puedes tú ver en el mundo creado que sea digno de alabanza como la belleza de la creación de Dios. ¿Qué puedes ver en el mundo espiritual que sea digno de alabanza como la fe de un joven cristiano que va en aumento? Número 2, él menciona, practicamos la alabanza al recordar lo que hemos visto, o sea, nuestro pasado. Porque si queremos vivir en una atmósfera de alabanza, debemos ser capaces de recordar el motivo. Ahora, ¿cómo podemos recordar las grandes cosas acerca de Dios? Por ejemplo, fomentando nuestros rituales o símbolos que nos recuerdan su bondad, para que su bondad y la verdad acerca de Él no se nos escapen de la mente. 3, Spurgeon dice, practicamos la alabanza cuando hablamos de ella. Porque la alabanza no es algo que hacemos en nuestra mente. Su propósito es que salga de nuestra boca para que también la escuchen quienes nos rodean. Por eso pregunto, ¿qué razones se te ocurren para alabar a Dios verbalmente? ¿Cuál será el efecto de esta alabanza y sobre quienes la escuchan? Toma un lápiz y un papel y dedica un tiempo a examinar estos 3 puntos. ¿Qué puedes hacer para cultivar el hábito de la alabanza de tu vida? Hace pocos días estaba en un aeropuerto, viajando de Madrid a los Estados Unidos. Y hay un señor cantando alegre y canta una voz tremenda, así de ópera. Cantando allí por los pasillos, caminando, la gente lo miraba. ¿Qué estaba ese hombre? Alabando a Dios. Y esa alabanza era contagiosa. Algo interesante, uno decía, pues está loco, ¿qué está haciendo? Pero otros decían, qué interesante, está dando un mensaje. Hay alegría, lo expresa con sus labios. Había mucha gente, ¿cierto? Pero no cesaba de alabar. Un acto tal vez demasiado espontáneo, tal vez. Pero surgía de corazón y causó un impacto, y un impacto favorable. Bueno, ¿sabes que en el libro de Hechos, la alabanza tuvo un efecto asombroso sobre quienes la escucharon? Aquí tenemos la historia en Hechos 16, 16 al 34. Dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad.
el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: Señores, aquí la pregunta más grande que alguien debe hacerse: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, y aquí está la más grande respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y tu familia. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma noche, hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Y después de quitarle las ropas y golpearlos despiadadamente, a Pablo y a Silas los encarcelaron. No hubo nadie que les pusiese ungüento en la espalda magullada y gravemente lacerada. Y amigos, con gran dolor físico y con los pies en el cepo, fueron puestos ahora en la oscuridad de la zona interna de la prisión. Pero mientras los demás prisioneros escuchaban, Pablo y Silas comenzaron a orar y cantar. Y después del terremoto, después que el carcelero descubrió que ni Pablo ni Silas ni ninguno de los demás prisioneros se habían escapado, temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándoles dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pregunto, ¿por qué este hecho hizo que el carcelero se concentrara en su necesidad de salvación? ¿Qué papel crees que tuvieron las oraciones y los cánticos de Pablo y Silas, que no era otra cosa que cantaban del libro de los Salmos, el himnario de su época? ¿Qué papel crees que tuvo esto en la vida de los prisioneros que no huyeron y en la conversión de este hombre y de toda su familia? Amigos, es asombroso pensar que nuestra alabanza puede transformar el destino eterno de quienes nos rodean. Y más cuando alabamos a Dios en circunstancias difíciles. La gente dirá: ¿qué tienen estos? Así fue con los primeros mártires de los primeros siglos. Morían cantando, alabando a Dios, y la sangre de esos mártires era semilla. Ahora mira, si Pablo y Silas se hubieran sentado en la oscuridad a murmurar, quejarse, como suelen hacer algunos prisioneros, ¿crees que alguien se habría salvado esa noche? Nadie. Y el diablo se hubiese reído. No sabemos qué pasó con el carcelero y su familia posteriormente, pero ¿te los imaginas leyendo las palabras que Pablo escribió más adelante desde otra prisión de Roma? Dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Ahora, si leyeron esto y reflexionaron respecto de lo que el sufrimiento de Pablo les había producido gozo a ellos, seguramente esto debió haberles despertado una canción al corazón y un nuevo aliciente a permanecer fieles, sin importar el costo. Pregunto, amigo y amiga, ¿a quién crees que podías influenciar para Dios mediante un cántico de alabanza que salga de tu corazón? A veces cantamos muchos otros cantos seculares. ¿Por qué no hacerlos con cantos religiosos que inspiren, animen a otros frente a sus cargas? Hagamos un esfuerzo intencional para ser más abiertos y efusivos en nuestra alabanza a Dios alrededor de otras personas. Tú no sabes el efecto positivo que podría tener esto. Bueno, hay también una historia maravillosa en el libro segundo de Crónicas, capítulo 20, que nos habla del canto y la adoración como un arma de conquista. Resulta que Josafat descubrió que la alabanza es un arma poderosa. Y después de recibir un informe de que una gran multitud venía contra él, Josafat no se lanzó inmediatamente a la acción militar, sino que decidió consultar a Jehová. Cuando vienen las pruebas, ¿qué es lo primero que haces? ¿Consultas a Dios? Es más, consultas a Dios antes que vengan los problemas. Y cuando el pueblo de Judá llegó a Jerusalén para ayunar,
Josafat admitió la realidad de la situación y dijo que en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Esa fue la oración de él. Cuando ves que se acerca una gran multitud, ¿cuál es tu reacción instintiva? ¿Qué haces? ¿Qué hago? Y de la respuesta de Josafat, ¿qué puedes aprender sobre cómo afrontar una oposición abrumadora? Bueno, el Espíritu Santo descendió sobre Jaasiel y el Espíritu de profecía siempre actúa en el momento de crisis. Creed en vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y Jaasiel hizo este anuncio audazmente. Dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová contra vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Allí estaban acorralados y ahora llegan estas palabras de ánimo. Y después de eso adoraron a Dios y cantaron alabanzas, dice, con fuerte y alta voz. Y aunque Dios iba a luchar por ellos, aún así tenían que salir para enfrentar al enemigo. Pero esta no era una marcha común hacia una guerra. Josafat ahora designó un coro para que cantara alabanzas a Dios mientras marchaban. Imagínate, un ejército precedido, mandaron al coro de la iglesia adelante para cantar. Y aquí está, 2 Crónicas 20:22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y los del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Según el autor, Dios intervino en el mismo momento en que ejercieron fe en su promesa al comenzar a alabar el esplendor de su santidad. Amigo, amiga, ¿qué principios espirituales podemos encontrar en esta historia que se pueden aplicar a nuestra experiencia con Dios? Especialmente en tiempos de prueba y aflicciones. Bueno, quiero finalizar con este texto. Algunas citas inspiradas, luego seguidas de preguntas de reflexión. Y el texto está en Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Marca esta promesa, amigo y amiga. Márcala en los pasillos de tu memoria. La vas a necesitar. Piensa en cómo puedes regocijarte en tu propio sufrimiento. ¿Cómo puedes alabar a Dios en momentos de aflicción? ¿Sabes que la música es una poderosa motivación para actividades humanas como trabajar, hacer ejercicio, pelear? Por ejemplo, las fuerzas militares de todo el mundo tienen su propia música que eleva la moral de sus soldados. Ellos van marchando y cantando, ¿verdad? Examina la música que motiva tu vida espiritual. ¿Cuánta alegría y paz experimentas en tu vida de alabanza y canto a Dios? Comprométete a aprender de memoria canciones viejas y nuevas para poder cantarlas de memoria y con comprensión. Y cuando te encuentres en una situación difícil, que sea difícil, canta una canción. ¿Cómo te ayuda esta experiencia a ser victorioso? ¿Y cómo te sostiene? Leo de este hermoso libro El Ministerio de Curación. Eduquemos, pues, a nuestro corazón y a nuestros labios para alabar a Dios por su amor incomparable. Eduquemos a nuestra alma a tener esperanza y a vivir en la luz que irradia de la cruz del Calvario. Nunca debemos olvidar que somos hijos del Rey Celestial, hijos e hijas del Señor de los ejércitos. Es nuestro privilegio confiar reposadamente en Dios. Y aquí otra cita. Y mientras que yo lo adoro y magnifico, ustedes magnifíquenlo conmigo. Alaben al Señor aun cuando caigan en la oscuridad. Alábenlo aun en la tentación. Regocijaos en el Señor siempre, dice el apóstol. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Traerá eso
penumbras y tinieblas a sus familias? No, por cierto, traerá un rayo de sol. Así reciban rayos de luz eterna del trono de gloria y los esparcirán a su alrededor. Permítanme exhortarlos a realizar esta obra. Esparzan esta luz y esta vida a su alrededor, no solo en vuestra propia senda, sino en la senda de los que se relacionan con ustedes. Que su objetivo sea mejorar a los que los rodean, elevarlos, señalarles el cielo y la gloria, y guiarlos a buscar por sobre todas las cosas terrenales los bienes eternos, la herencia inmortal, las riquezas imperecederas. Poderosa cita. Dios permita que creemos este hábito. Yo pregunto, ¿qué papel tiene la alabanza comunitaria en la vida del cristiano? ¿Cómo describías la alabanza en tu escuela sabática? ¿Es edificante? ¿Anima a los miembros a mantenerse fieles en medio de las pruebas y las aflicciones? ¿Es esto lo que hace? Por supuesto. Y cuando llevas tu grupo de alabanza adelante, no es para que este grupo cante ayuno especial, sino que este grupo lleve a toda la congregación a cantar esos cantos. Son básicamente los que están dirigiendo estos cantos, no cantando una música solamente ellos. Como clase de escuela sabática, escoge un salmo de alabanza y dedica tiempo a leerlo juntos, dediquen tiempo. ¿Qué les enseña sobre la alabanza? ¿Qué impacto tiene la alabanza en tu fe, en la fe de tu clase, de tu familia, de tu iglesia? Oremos. Padre Celestial, gracias porque hay poder en la alabanza. Hay un poder sin igual. Es el mismo poder de la resurrección. La alabanza es poner a Dios primero y confiar de que en sus manos Él se ha de encargar de nuestras añadiduras. Queremos alabarte en las buenas y en las malas, no solamente cuando estamos felices, alegres, cuando nos das todas las cosas, sino cuando también nos permites pasar por el crisol. Y a veces ese crisol lo crea el pecado, a veces nosotros mismos, y a veces tú nos permites pasar por esos crisoles para purificarnos. Queremos alabarte todo el tiempo, no solamente aquí, sino por toda la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado nuevamente el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Vamos en un viaje, le llamamos el viaje de la vida. Está cercano, estamos por llegar al destino y las cosas van a terminar bien. Pero ahora más que nada tenemos que ajustar, guiarnos, ser guiados por este mapa, por este GPS que es la Biblia y tener a Jesús como nuestro guía. Dios te bendiga. Maranata.